Valdepeñas, una pequeña ciudad de Ciudad Real, se vio sacudida por un asesino que, durante años, logró escapar del radar de la policía. En este episodio nos adentramos en la historia de Gustavo Romero III, conocido como el asesino de Valdepeñas. Gustavo Romero III nació en Valdepeñas, España, en 1971. Su infancia estuvo marcada por abusos y una notable carencia de afecto, factores que influyeron significativamente en su desarrollo personal. Durante su adolescencia, mostró comportamientos delictivos tempranos, incluyendo la comisión de robos. Además, tenía un carácter impulsivo y violento, y carecía de una educación formal sólida. Ese carácter, unido a un profundo desprecio hacia los demás, marcó su juventud. Estos rasgos lo llevaron a desempeñar diversos trabajos sin estabilidad laboral. A una edad temprana, Gustavo contrajo matrimonio con Yolanda Sáez, con quien tuvo 2 hijos. Sin embargo, su vida familiar estuvo plagada de violencia doméstica. A pesar de estos comportamientos abusivos en el ámbito privado, en la comunidad de Valdepeñas pasaba desapercibido. Era simplemente un vecino más. Es relevante destacar que Gustavo desarrolló una obsesión sexual y practicaba el voyeurismo en el parque público de Valdepeñas, donde espiaba a parejas jóvenes sin preocuparse por ser descubierto. Estos comportamientos perturbadores y su historial de violencia doméstica sentaron las bases de su perfil psicopático, que posteriormente se manifestaría en sus crímenes. Gustavo Romero III cometió su primer crimen conocido el 18 de junio de 1993 en Valdepeñas, un día en el que el destino de 2 jóvenes cambiaría para siempre. Ángel Ibáñez y Sara Dotor, una pareja de novios, decidieron pasar la tarde en el Parque Municipal de Valdepeñas. Desde las 4, Gustavo Romero merodeaba por allí, paseando con su bicicleta, observando a su próxima víctima. A las 11 menos cuarto, cuando la pareja decidió marcharse, Gustavo los interceptó con un cuchillo. La violencia fue inmediata y feroz. Ángel intentó huir, pero fue apuñalado hasta la muerte. Sara intentó escapar, pero también fue alcanzada y brutalmente asesinada tras abusar de ella. Lo más escalofriante de este crimen fue la frialdad con la que Gustavo actuó. No solo mató, sino que también se deshizo de las pruebas, arrojando las ropas de Sara al río Jabalón. Tras cometer el doble asesinato de Ángel Ibáñez y Sara Dotor, Gustavo abandonó Valdepeñas 5 días después, el 23 de junio, y se trasladó a Las Palmas de Gran Canaria, donde residió hasta 1997. Durante este periodo, su esposa, Yolanda Sáez, permaneció en Valdepeñas junto a sus 2 hijas. Yolanda estaba embarazada de su segunda hija en el momento de los asesinatos. A pesar de sus sospechas sobre la posible implicación de Gustavo en el crimen, no denunció la situación a las autoridades en ese momento. Durante su estancia en Las Palmas, Gustavo mantuvo contacto intermitente con su familia en Valdepeñas, hasta 1997, cuando regresó a su hogar y retomó la convivencia con su esposa e hijas. Sin embargo,
La relación continuó marcada por episodios de violencia doméstica y abusos. Además, se hizo amigo de 2 de los hermanos de Sara Dottor, su víctima, para controlar la investigación, que se hallaba en un punto muerto. Su comportamiento despiadado y calculador parecía no haber sido alterado por su huida. Durante este periodo, Gustavo trabajó en una empresa cárnica o montando estructuras de pladur, hasta la noche del 25 de junio de 1998. Tras finalizar su turno como cocinero en un club de alterne ubicado junto a la carretera Nacional 4, alrededor de las 4:30 de la tarde, Gustavo Romero se puso al volante de su coche. Aunque no tenía permiso de conducir, solía conducir simplemente por el gusto de hacerlo, precisamente sin carné, sin rumbo ni destino concreto. Aproximadamente a las 7, mientras circulaba a gran velocidad por un camino rural cercano a una zona conocida como La Membrilla, se encontró con una joven que iba en bicicleta. Era Rosana Maroto, una estudiante de 21 años que se dirigía a visitar a su padre en El Peral, una zona situada a unos 7 kilómetros de Valdepeñas. Rosana Maroto Quintana, nacida en Valdepeñas, era una joven conocida por su carácter alegre y su dedicación académica. Estudiante de segundo curso de Historia del Arte en Ciudad Real, destacaba por sus excelentes calificaciones y entusiasmo por el aprendizaje. Sus amigos y familiares la describían como una persona abierta y feliz, plenamente integrada en su entorno familiar y social. El 25 de junio de 1998, Rosana decidió dar un paseo en bicicleta por el paraje de El Peral, una zona situada entre Valdepeñas y La Solana, con la intención de visitar a su padre. Vestía una camiseta blanca, una gorra azul, unas zapatillas blancas de la marca Nike y mallas azules. Además, llevaba consigo una mochila. Sin embargo, nunca llegó a su destino, y su desaparición desencadenó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y de la comunidad local. Gustavo alegó que intentó adelantarla, pero acabó atropellándola por accidente. Al ver que la joven no se movía, decidió meterla en su coche y arrojar su cuerpo a un pozo, temiendo que, si acudía a las autoridades, podrían vincularlo con el asesinato no resuelto de la pareja años atrás. No obstante, la versión que ofreció no se ajustaba a los hechos probados durante el juicio. De acuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Gustavo se sintió sexualmente atraído por Rosana al verla. La siguió discretamente hasta que, al llegar a una zona del camino oculta desde la carretera principal, aprovechó la falta de visibilidad para embestir su bicicleta con el coche, provocando que ella cayera al suelo. Después del impacto, la redujo con violencia y la forzó a entrar en el maletero del vehículo en posición fetal. Luego, recogió la bicicleta, la colocó en los asientos traseros y condujo cerca de 10 kilómetros hasta una antigua noria en el paraje conocido como Casa de Rabadán. Sabía que allí el agua alcanzaba una profundidad de entre 15 y 29 metros. Era para él el sitio perfecto para ocultar pruebas y borrar su rastro. Después de recorrer otros 2 kilómetros, Gustavo detuvo el coche en la explanada de un cortijo abandonado, conocido como Casa Torres. Tras sacar a Rosana del maletero, la llevó en brazos hasta el interior de la vivienda, donde, en un estado de creciente excitación, comenzó a despojarla de su ropa con violencia. La joven, completamente aterrada y en shock, permaneció inmóvil mientras él la agredía. Una vez satisfecho su impulso sexual, la dejó ponerse la ropa. Rosana, aún temerosa, intentó convencerlo de que la dejara ir, pero Gustavo tenía otros planes para ella.
Desde el inicio había decidido que no la dejaría vivir. En un acto de brutalidad, intentó estrangularla. Sin embargo, la joven luchó con todas sus fuerzas en un intento desesperado de defenderse. Durante el violento forcejeo, ambos cayeron al suelo. Gustavo, enfurecido por la resistencia de Rosana, se levantó rápidamente y la golpeó con brutalidad, causándole múltiples contusiones y heridas. Finalmente, en un acto de extrema violencia, la estranguló hasta que la joven dejó de respirar. Sin estar conforme con lo ocurrido y temiendo que pudiera seguir con vida, Gustavo tomó las zapatillas deportivas de Rosana, que habían quedado en el maletero de su coche, desató uno de los cordones y utilizó el mismo método para asegurarse de que la joven estuviera definitivamente muerta. Después, arrojó el cuerpo al pozo de unos 20 metros de profundidad, ubicado cerca de la casa abandonada. Metió las pertenencias de la joven en la mochila que ella llevaba consigo y continuó con su día, regresando a su trabajo. Después de terminar su turno esa noche, alrededor de la medianoche, Gustavo decidió deshacerse de las pruebas. Una de ellas era el pantalón deportivo que Rosana llevaba puesto, el cual había quedado impregnado con fluidos corporales, incluido su semen y la saliva de su víctima. Lo lavó con agua y junto con el resto de las pertenencias, lo metió en una bolsa que arrojó al margen izquierdo del río Jabalón. Para asegurarse de que la bolsa se hundiera, la lastró con una piedra de aproximadamente 7 kilos. La desaparición de Rosana Maroto sembró el pánico en Valdepeñas. Durante 5 largos años, la familia de Rosana vivió con la incertidumbre, mientras la policía revisaba más de 300 pozos sin obtener pistas concretas. Durante ese tiempo, Gustavo continuó con su vida, aparentemente normal. Su familia no sabía lo que realmente ocurría, y su esposa, Yolanda, víctima de sus abusos, aguantó su violencia hasta que finalmente denunció los maltratos que sufría cada día, lo que lo llevó a su encarcelamiento por malos tratos. Gracias a esa condena, Yolanda finalmente dejó de tenerle miedo a Gustavo. Él solía amenazarla con hacerle lo mismo que le hizo a la pareja de Valdepeñas. Liberada de ese terror, acudió a la policía y reveló uno de los secretos más oscuros de su marido, el asesinato de Ángel Ibáñez y Sara Dotor, conocido como el crimen de los novios. Aquel 8 de agosto de 2003, Yolanda prestó declaración y señaló con precisión dónde había escondido la navaja con la que cometió el doble homicidio. Al mismo tiempo, los investigadores cotejaron el ADN de Gustavo con las muestras recogidas en la escena del crimen. El resultado fue contundente. Coincidía. Un mes después, el 9 de octubre, fue detenido en la prisión de Herrera de la Mancha. Durante su interrogatorio, Gustavo no tardó en venirse abajo. Confesó no solo el asesinato de Ángel y Sara, sino que, para sorpresa de los agentes, también admitió haber matado a Rosana Maroto. Una nueva prueba de ADN confirmó su implicación. Su perfil genético coincidía con el hallado en la mochila de Rosana, encontrada días después de su desaparición. Fue el propio Gustavo quien condujo a la Guardia Civil, al equipo judicial, a agentes de los GEO y especialistas de la policía científica hasta el lugar exacto donde había arrojado el cuerpo de Rosana. Tras horas de trabajo, consiguieron recuperar los restos. Hueso a hueso, los colocaron cuidadosamente sobre una mesa improvisada. Después de 5 años, en el fondo de aquel pozo, solo quedaba su esqueleto. Tres meses después de ser acusado por los 3 asesinatos, Gustavo Romero intentó lavar su imagen escribiendo una carta de perdón a las familias de las víctimas.
En apenas 24 líneas decía arrepentirse desde lo más profundo de su alma. Pedía perdón a Ángel, Sara y Rosana y aseguraba que aceptaría su condena. Sin embargo, sus palabras no convencieron. Los informes psicológicos concluyeron que, aunque padecía un trastorno antisocial de la personalidad, estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió los crímenes. Sabía perfectamente lo que hacía. Los peritos lo definieron como un hombre sin empatía, guiado por impulsos sexuales y con un desprecio absoluto por la vida humana. En prisión, quienes lo conocieron hablan de un tipo carismático y manipulador, un psicópata clásico al que algunos expertos han incluso comparado con Ted Bundy. En abril de 2005, la Audiencia Provincial de Ciudad Real celebró los juicios por separado. Por el crimen de los novios, Gustavo fue condenado a 79 años y 2 meses de prisión, 33 por el asesinato de Ángel y 30 por el de Sara, 12 por violación y poco más de 4 por robo, además de tener que pagar 900.000 euros a las familias. En el juicio por el asesinato de Rosana Maroto, quedó claro que desde el inicio tuvo la intención de agredirla sexualmente y matarla para que no lo delatara. La sentencia lo condenó a otros 37 años, 25 por asesinato con alevosía y ensañamiento, y 12 por violación. También se le prohibió volver a Valdepeñas o contactar con los familiares. En total, el asesino de Valdepeñas recibió 103 años de cárcel. Fue trasladado a la prisión de Herrera de la Mancha, aunque no tardó en ser movido a otros centros por peleas con otros reclusos. En 2018 regresó a su primer destino penitenciario, donde sigue cumpliendo condena en régimen de aislamiento, sin contacto con otros internos y con vigilancia constante. A través de la niebla, el asesino de Valdepeñas. Y os damos la bienvenida a todos y a Pedro Riutor, que ya está con nosotros una semana más en la tertulia de A través de la niebla. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, Javi, aquí encantado de conectarme contigo y con toda nuestra audiencia, que es maravillosa y que siempre nos escriben para preguntarnos cosas y hacer sus propias aclaraciones y sus propias opiniones del caso. Y bueno, pues nada, ya con el calorcito del verano. Para defendernos incluso nos escriben, que eso me encanta. ¿Para qué? Para defendernos de algún... Eso es maravilloso. Sí. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos y por acompañarnos una semana más en un caso que yo creo, en mi opinión personal, es uno de esos que marcaron la crónica negra española, uno de los casos más tristemente conocidos de nuestro país y que, Pedro, como te pregunto todas las semanas, tú seguramente conocías también. Sí, desgraciadamente es un caso que sí conocía, porque digo desgraciadamente porque es bastante triste los acontecimientos, ¿no?, que se dieron en él, y tuvo bastante cobertura mediática. Yo lo recordaba así, tengo que ser sincero, pero bueno, estar leyendo todo el informe pues me han venido a la memoria, incluso creo recordar fragmentos de informe semanal o de algún programa de televisión donde se habló bastante. Pues si te parece, vamos a hacer una cronología rápida, porque es un caso que abarca mucho en el tiempo, aunque ya lo he contado en la presentación. Creo que viene bien refrescar la memoria a nuestros oyentes y a nosotros mismos, porque son muchos años desde que se inicia esto hasta que tenemos la resolución del mismo, ¿no? Nos vamos a ir a la infancia y a la juventud de este hombre, de Gustavo Romero III, que nace el 16 de diciembre de 1971 en Valdepeñas, Ciudad Real. No sabemos mucho de su infancia, pero sí que hay datos que nos hablan de un hogar disfuncional, un hogar marcado por las carencias afectivas, y al parecer desde adolescente muestra una falta total de interés por los estudios, empieza a delinquir con robos menores y desarrolla pues un carácter impulsivo, violento, con un fuerte desprecio hacia los demás. Aún así, se casa con Yolanda Sáez,
pero es violento también en ese ámbito doméstico, como cabría de esperar de una persona que ya vemos que es así, ¿no? Se casa con esta mujer, tiene 2 hijas y lleva una vida aparentemente normal en el municipio de Valdepeñas. Y digo aparentemente normal porque una de sus aficiones era irse a realizar voyeurismo en un parque cercano, sin importarle demasiado que le descubriese nadie, ¿no? Él iba allí, acechaba a las parejas. Entonces a mí esto me ha chocado mucho cuando leyendo extractos de información del momento, cuando se hablaba de este señor como pues lo típico, ¿no? Cuando pasa un crimen de estas características de no lo habría sospechado nunca tal, o sea que o no le vio nunca a nadie, o eso de que no le importaba demasiado que le vieran no es del todo cierto. Yo son los datos que he encontrado. No sé qué opinas tú de esta infancia, de estos pocos datos de su adolescencia y todo este tema. Bueno, opinar no tengo una opinión de su adolescencia. Lo que sí te puedo decir es que el perfil de este señor me crea bastante rechazo, ¿no? Repulsión sería. Siento repulsión porque creo que es una persona con cierto grado de psicopatía, y aparte pues eso, que tenía ahí una represión sexual muy marcada, o eso creo yo, que le hizo cometer estos actos tan atroces. Y bueno, en principio, pues eso es lo que podría decir, que además es una cosa muy obvia y muy poco original, pero es que es la verdad, es lo que me despierta todo, su físico, las fotografías que he visto en internet, su actitud, no sé, sí, un mal bicho. Sí, es un perfil repugnante, o sea, causa repulsión. Además vamos a ir desgranando esos crímenes, pero ya no solo es todo lo que él hace. O sea, los crímenes, la cobardía de la huida, el retorno, el hacerse amigo luego de la familia de la víctima, lo iremos desgranando, ¿no? Poco a poco. Nos vamos a ir a ese 18 de junio de 1993, a esa fatídica noche que haya pasado la historia como la noche del crimen de los novios, cuando este señor se dedica a acechar en ese parque de Valdepeñas a una pareja, a la pareja formada por Ángel Ibáñez y Sara Doctor, hasta que finalmente los asesina. Apuñala a Ángel con 6 puñaladas y a Sara Doctor, a la que además viola tras asaltarlos en el parque de Valdepeñas. Oculta ese arma y se convierte en un caso sin resolver. No sé si quieres lanzar tú algo ya aquí antes de que hablemos de esa huida. Pues no, que bueno, que decir a lo que puede contar, ¿no? Que es atroz. Yo he leído detenidamente, no en tu informe, luego en otro informe que especificaba un poco más ella presencia, ¿no? El asesinato, que ya es bastante fuerte. Él intenta defenderse, pero claro, no hay manera. Y una vez que cae al suelo, él sigue dándole no sé cuántas puñaladas y ella alcanza a correr, creo que son 47 metros. Imagínate, o sea, es que es aterrador. Y él, cuando lo alcanza, lo primero que hace es meterle una puñalada a la altura del cuello, pero por la parte trasera. O sea, que ella se desploma, no muere, evidentemente, pero se desploma ya malherida, o eso he leído yo, ¿no? Y es cuando entonces la viola, y después de violarla, pues le asesta no sé cuántas puñaladas en el pecho. Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Es que no sé. Yo supongo, siempre que esto es una frase muy mía, que supongo parte de la audiencia que odiará, que esto debe tener alguna explicación psicológica. Yo la desconozco, ¿sabes? O sea, actuar así, de esta manera tan vil, tan cobarde, con una pareja de enamorados jóvenes, no sé. No. Bueno, lo que se dijo luego en el juicio es que él era plenamente consciente de todo lo que hacía. Es que tienes que ser plenamente consciente, porque no vas a ser no consciente para unas cosas y consciente para ocultar, como ocultó de una manera, parece ser tan inteligente, todas las pistas y todos los sin testigos, sin nada. Con eso tenemos una policía de verdad, no sé. En fin, que Dios nos coja confesados, porque cometer un doble crimen y salir impoluto, pues es complicado, ¿eh? O sea, quiero decir que no olvidemos que este crimen finalmente se resolvió gracias a una secundaria en la historia, porque si no, posiblemente a día de hoy estaríamos hablando de un crimen sin resolver. Totalmente. O sea que... Como tú decías, ¿no? Este señor huye de Valdepeñas, huye del pueblo un par de días después, una semana casi prácticamente después, el 23 de junio del 93, se marcha a Las Palmas de Gran Canaria, donde reside hasta 1997.
Es en ese año cuando decide volver a Valdepeñas, reintegrarse en la comunidad e incluso se hace amigo de los hermanos de Sara Doctor para tener... La investigación estaba ya estancada en ese momento, pero se hace amigo de los hermanos para ver si había algún avance. O sea, es un nivel es maquiavélico, Uh-huh. es... ¿cómo decirlo? Es un insensible a todos los niveles, porque, no sé, es manipulador, se acerca a la hermana de la víctima, o al hermano. Uh-huh. Y se hace amigo de ellos, o sea, sabiendo la área que ha cometido, o sea, tiene la poca vergüenza, por decirlo de alguna manera, de acercarse a la familia de la víctima que él mismo ha asesinado, para sonsacar más información y saber si puede estar tranquilo o no. O sea, es que es un caso en el que a mí me va a costar hablar, pues ya me estoy trabando con los adjetivos porque es muy difícil hablar de este señor y que YouTube me permita publicar el vídeo. O sea... Pues imagínate si yo tuviera un traductor. Había un episodio de Aída que a mí me hacía mucha gracia, que es que la madre decía, perdón, que no sé, que aquí no tiene mucha cabida el humor, pero es que es así, que la madre le ponían, es como que le leían lo que pensaba, ¿no? Entonces ella intentaba ser simpática, pero claro, oías lo que realmente pensaba y era tremendo, ¿no? Era muy divertido ese programa. Pues un poco lo que me pasaba a mí cuando leía el caso, pues si hubiera un aparato que leyera en voz alta lo que estaba pensando de él, pues no se podría editar el vídeo. Uh-huh. Porque la palabra fisna para entender es repulsión. Uh-huh. Es que no sé qué es más chocante o más brutal, si esa brutalidad de los crímenes o esa frialdad con la que este señor sabe ocultarlos durante años, como decíamos, haciéndose amigo de la propia familia. Es repugnante, es terrible, es de lo que comentabas de maquiavelismo Sí. terrible. El maquiavelismo no tiene por qué ser malo si uno lo emplea, digamos, a ver, no tiene una connotación positiva, pero en este caso una connotación, en el caso que nos ocupa hoy, muy negativa, porque estamos hablando de un doble crimen, ¿no? Entonces lo convierte en una persona, claro, luego que venga alguien y te diga, no, es que no era consciente de lo que hacía. Bueno, si no era consciente durante, pongamos que no era consciente durante, que sea un hombre lobo, que es una llena, oye, pues mira, le salen pelos y garras y se vuelve lobo. Muy bien, estupendo. Pero y luego, o sea, todo lo que viene después, si es consciente y tiene esa habilidad para manipular y para hacer y deshacernos. Este caso me ha recordado mucho, fíjate, al del chicle, al de Diana Kerr, creo que es, porque son un poco el mismo perfil, ¿no? También la mujer de Diana, la mujer del chicle se quejaba, perdón, de malos tratos, y creo que era una de las sobrinas que lo había violado y lo mantenía en silencio. Sí, había una historia, no me acuerdo bien, pero sí, había... Y además, desgraciadamente, también la víctima acabó en un pozo, ¿no? Si no me equivoco, en un estanque de agua. Entonces me recordaba mucho este caso al de aquel, sí. Y el perfil de ellos, pues también. Uh-huh. Sí, ahora que lo has dicho, sí que tienen varias cosas en común. Nos vamos a ir a esa noche del 25 de junio de 1998, cuando este señor sale de trabajar, se va en coche, que es otro dato que ya nos habla de su cabeza, ¿no? A él no tenía permiso de conducir, pero simplemente le gustaba hacerlo por el hecho de conducir sin carné y por el riesgo que eso conllevaba. O sea, ya a mí eso me parece un rasgo importante a destacar. Bueno, pues esa noche está dando vueltas por la carretera y se encuentra con Rosana Maroto, una chica de 22 años, estudiante de Historia del Arte. La atropella intencionadamente con su coche en un camino rural, la mete en el maletero, la lleva a un caserío abandonado, allí abusa de ella, la estrangula con sus propias manos y después, para asegurarse, con un cordón de la zapatilla. Después arroja el cadáver a un pozo y oculta sus pertenencias. Claro, no sé ni cómo comentar esto por lo que decíamos antes, porque me cuesta mucho el no ponerme aquí a echar sapos y culebras por la boca, porque estos casos en mí despiertan
tantas emociones tan malas. Era un caso que había retrasado hacer precisamente por eso, ¿no? Me pasaba un poco con el caso que tuvimos hace un par de semanas, que además también era similar, el de Eva Blanco, ¿no? Un hombre que la sigue con el coche, abusa de ella, la asesina. Pero en este caso la brutalidad, la frialdad con la que este tío hace todo, el que elige un lugar donde sabe que puede ocultar el cadáver, es terrible. Y lo que tuvo, yo pienso muchísimo en los últimos instantes de vida de esta chica, luchando, suplicando, pero él ya desde un principio había decidido que la iba a matar. Desde un principio él ya había decidido que la iba a usar para abusar de ella, para darse placer, que es asqueroso ni tan simplemente pronunciarlo, y después acabar con ella. O sea, para este hombre, esta mujer fue... No sé qué opinas tú, es que... Hombre, yo creo que los investigadores a lo mejor en este tipo de casos, que como tú bien dices son asquerosos, bueno, todo acto criminal de estas características son asquerosos, porque yo cada caso que leo digo, no me va a impactar, no me lo va a superar. Claro, acabas haciendo callo, pero siempre te impactan, ¿no? Y te remueven cosas. Pero yo creo que los investigadores pues deben estar un poco... y deben mantenerse un poco fríos para poder analizar realmente. Y cuando digo los investigadores me refiero a los investigadores de la psique humana, ¿no? A los psicólogos y toda esta gente, para investigar un poco o aclarar qué condiciones te pueden llevar a cometer un acto tan espantoso como este. Claro, nosotros, simples mortales, nos es muy difícil porque nos dejamos llevar por los comentarios vehementes, yo primero, y claro, es lo que te dicen, nos despiertan este tipo de repulsión. A mí lo que más me molesta es de todo este entramado, bueno, aparte evidentemente del abuso sexual, del miedo que tú muy bien has descrito que debió sentir esa persona, que yo creo que las personas empáticas es lo que nos ocurre. Cuando leemos un caso así, nos convertimos en esa víctima, sea hombre o mujer, y sentimos ese momento de agresión y de pánico, porque además dices, o sea, tú imagínate, tú vas con la bicicleta tan ricamente y de repente una tarde idílica se te transforma en la peor pesadilla de tu vida, que acaba con tu vida. O sea, es tremendo. Y el terror y la angustia tiene que ser algo espantoso, ¿no? Pero claro, a mí lo que más me molesta, que es lo que digo, es que, y siempre repito lo mismo y no me quiero repetir, es que ¿por qué hay que darle coba a esta gente? O sea, quiero decir, coba en el sentido de decir de que si me arrepiento, de que si no sé qué, de decir reinserción, de si no sé qué. Es que son desechos humanos. Yo entiendo que no haya pena de muerte, hasta ahí llego, pero no creo que merezcan más allá que una investigación judicial digna. Más allá de eso, es que no considero que merezcan nada. Claro, lo estoy dejando de aquí por mis sentimientos. No, es que lo hemos tratado muchas veces, este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando hablamos del asesino de La Baraja, es un tío que en un par de años puede estar de nuevo en la calle. Claro, yo no entiendo, a mí me queda grande, y esto es un debate que a lo mejor deberíamos tener, o debería tener yo, con especialistas de esa manía con la reinserción. No lo entiendo. Pero es que yo soy ser humano, menos eso creo, y no me considero tan importante. Quiero decir que si yo me muero mañana, o si no pasa absolutamente nada. Entonces, a pesar de que no estoy a favor de la pena de muerte, tampoco entiendo muy bien esta sobrevaloración de la vida humana, porque sí, ¿sabes? Uh-huh. Porque hay que... Es un poco como cuando te dicen, hombre, no puedes querer más a tu perro que a un ser humano. Pues ¿cómo no voy a querer más a mi perro que a ciertos seres humanos? Uh-huh. Es que me estás pidiendo mucho. Es que lo hemos hablado alguna vez, y este caso siempre sale. Cuando tenemos casos de ese tipo siempre hablo del mismo, que es el caso de Sandra Palo. A mí me rompe por dentro la normalización, o el caso de Marta del Castillo. O sea, ¿cómo puede ser que tú arrebates una vida y sigas y estés en la calle con una familia destrozada? Yo creo que aquí el debate es más porque una vida tú la puedes arrebatar de una manera o de otra. O sea, tú puedes tener lo que a veces yo creo que he nombrado aquí, que es la locura transitoria, bueno, un momento uh-huh. de X, ¿no? Y te dejas llevar, y luego, pero ese arrepentimiento está. Tú no ocultas el cuerpo, tú no ocultas las pistas, tú no te vas a vivir a otra ciudad y vuelves y te haces colega del
o amigo de los familiares para ver si sí o si no, y luego vuelves a matar a otra persona y te descubren, porque al final esto es lo más patético, ¿no? Que una mujer maltratada sea lo que al final destapa la olla. Porque si esta mujer sigue con el miedo metido en el cuerpo y hay un llamamiento, que yo lo sé, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Pero es que en otro tipo de casos puede tener sentido una reinserción, pero es que a las cifras me remito. En el caso de violadores, hay un gran porcentaje de ellos que acaba volviendo a actuar de la misma manera. Pedófilos, violadores. Yo no sé cuál es la solución, lo hemos tenido muchas veces aquí este debate. Yo tampoco estoy a favor de la pena de muerte, pero desde luego hay ciertos casos que el Chicle, por ejemplo, está condenado a prisión, a cadena perpetua, a prisión permanente revisable, vamos. Hay ciertos perfiles que creo que no pueden volver a la calle y no pueden hacerlo sin una vigilancia constante. ¿Y por qué el Estado tiene que afrontar esa serie de gastos en acompañar a estos despojos humanos? ¿Qué es lo que son? Claro, eso es un debate complejo. Muy complejo, y posiblemente aquí pues, nos digan, os estáis quedando en la superficie, pero... Sí, faltan a lo mejor especialistas en la materia que, bueno, te van a dar su punto de vista. Para mí, yo lo que sí quiero decir es que no soy un especialista, pues hay personas que, bajo mi punto de vista, que su vida vale menos que la de una flor en el campo, con un hierbajo. Ese es mi punto de vista, pero claro, igual no me estoy dejando llevar por mi ignorancia y por mis pensamientos, ¿no? Pero hay personas que evidentemente deciden hacer el mal a toda costa y bueno, hay que reinsertarlo, ¿no? Bueno, hemos tenido un fallo técnico. Para los que no lo sepan, estamos retomando, claro, se nos ha calentado el tema con lo de la reinserción social, que es verdad que es una cosa que enfrenta muchísimos desafíos y cada caso pues ha de tener un tratamiento muy individualizado, pero en casos como este del que estamos hablando, o en casos como el del Chicle, pues es normal que hagamos estos juicios y es normal que nos dejemos llevar por esos instintos, porque es que son casos que sentimos muy cercanos de alguna manera, ¿no? Son casos que... Pero, bueno, también hay que especificar que nosotros, bueno, esta parte del programa es una tertulia, quizá una tertulia en la que nos dejamos... No, pero está bien que nos dejemos llevar y está bien hablar de estas cosas, porque a mí me cansa mucho el lenguaje formalista y buenrollista de según qué podcast y según qué medios de comunicación, que parece que no voy a dar mi opinión, no vaya a ser que me deje de oír la gente, no, pero es que es mi opinión y yo voy a ser sincero. O sea, este señor no puede salir a la calle. Un tío como el asesino de Valdepeñas, un tío como el Chicle no puede salir a la calle, porque ya había actuado además antes de Diana Kerr. O sea... había actuado incluso dentro de su ámbito familiar. Es que la palabra monstruo se queda corta para este tipo de personas. Un tío como el asesino de Jaula, que después de matar a esa chica y abusar de ella dice: me he quedado sin el viaje a Japón. ¿Pero de qué estamos hablando? Esa gente, ¿cómo puede salir a la calle? ¿Qué sentido tiene que la sociedad... No, para reducir, tal, para... No, es que no. Asesino de Sandra Palo, que ahora es rapero, músico. Dejadme hacer mi carrera. Ya, tío, pero es que has matado a una chica... de una manera terrible. Pues mira, no sabía que se había hecho rapero, pero bueno. Sí, porque hace una de estas jugadas de hace un par de años creo que ya lo comenté en el programa, le llevaron a un programa de Telecinco a la madre de Sandra Palo y sin que ella lo supiese, le pusieron un vídeo o hicieron una conexión con este tío, con uno de los asesinos de su hija. ¿Hasta dónde llega el morbo y hasta dónde estamos dispuestos a... En fin. Es que al final un asesino tiene un filón comercial muy, muy potente, ¿eh? Hace un par de años hubo un caso en Italia, que lo traeré al programa porque es muy interesante, de uno que mató a sus padres, ¿no? Por unos temas monetarios y tal. Ahora que se ha hecho tan viral también el caso de esos dos hermanos, los Menéndez, como que ha hecho un documental en Netflix. Bueno, pues este tío, hubo un furor social con él, un poco como Ted Bundy y tal, ¿no? Tienen ese tirón muchas veces los asesinos que los medios de comunicación incluso los aupan a la categoría de estrellas en un sentido, ¿no? O sea, de todas maneras son estrellas del mal, ¿no? El documental de los Menéndez, yo he visto edits por TikTok
que dices, uy, bueno, Luca Magnotta es el mejor ejemplo. Sí, menudo personaje. O Naomi Navarre, que la tuvimos en A través del telón, son grandes Pero ejemplos. bueno, nosotros aquí, o pues yo por lo menos tengo un discurso un poco con doble moral, porque claro, por una parte me repugnan, pero por otra parte me fascinan, ¿no? Y acabo leyendo y consumiendo también true crimes y seriales que están basados en personajes. Claro, Sí, hay casos y casos y perfiles y perfiles. Hay casos que nos fascinan. A mí el de Luca Magnotta es un caso que me obsesiona. El de Naomi Navarre son casos que me obsesionan. Este en concreto me repugna a unos niveles. Bueno, igual porque, pero bueno, este también menudo personaje, ¿eh? No se queda atrás. ¿Sabes lo que pasa? O lo que a mí me pasa, que me gusta tanto la cultura pop, que en ese caso se mezcla todo eso. Eso te iba a decir, que tiene algo incluso, no sé si decir John Waters, en el caso del Magno. Pero claro, estamos ante un personaje, es que incluso también es muy vil lo que hace con la primera pareja. Hay a sangre fría, es que es tan duro, porque es que ya entra atacando con el cuchillazo a matar y al pobre chico que no se pudo ni defender, como Dios manda, y luego corriendo tras las chicas, que me parece lejano. A mí es un caso que me asusta por la cotidianidad del mismo, porque es un perfil maltratador, violador. Es algo que podríamos ver en un telediario simplemente poniendo la televisión cualquier día, un tío así. Y este se salió con la suya durante muchos años y por esto el caso se magnificó tanto, ¿no? Pero imagínate, a mí esto es lo que me asusta de este tipo de delincuente en concreto, como el chicle y tal. A mí me asustan dos cosas. La primera es que es un caso, como decíamos antes, que si no fuera por la mujer maltratada no se hubiera resuelto. Ni el crimen de la parejita, ni el crimen el segundo crimen, ¿no? Entonces esto ya es aterrador, porque estamos hablando de que, bueno, son 3 crímenes muy sangrientos, no son crímenes ocultos, quiero decir, no son crímenes que no haya posibilidad de que haya habido algún testigo, tal, entonces o estamos ante un especialista del crimen, o no sé, o no hubo una investigación. Eso por una parte me provoca. Y luego el tema que no es el caso, ¿no? Creo que es el de otros asesinos, de lo maté porque jugaba un juego de rol, o lo maté porque quería saber qué se experimentaba. Pues oye, no sé, esto me parece sí increíble, porque ya ni siquiera hay un leitmotiv, no hay nada detrás, o sea, no existe una historia por la cual tú quieres matar a esa persona, ¿no? Sí, bueno. Y yo creo que esto a lo mejor lo hace todavía más vil. Era un violador que lo que asesinaba para seguir violando, para ocultar su rastro y seguir violando. Y el ambiente que tenía que haber en esa casa de maltrato tenía que ser tan irrespirable, el miedo que tenía que tener esa mujer para estar durante tantos años callada, imagínatelo. Y a mí la teoría de la infancia me sirve hasta cierto punto, ¿me entiendes? Hasta cierto punto, pero claro, yo tampoco he sido un hijo maltratado, no sé qué hubiera pasado si me hubieran maltratado al grado que lo maltrataron. Igual estarías hablando. Por eso es tan importante que en este país se dediquen más fondos a servicios sociales y no a reinsertar a ciertos tipos. Y ya con esto me callo, pero es que es verdad. O sea, aquí hay mucho para muchas cosas y muy poco para otras. Cada vez hay menos para educación, y una buena educación creo que es base. Pues fíjate, yo soy más radical que tú y no sé si extenderme porque pero yo el hecho de porque tengo una vagina y porque tengo un pene puedo ser padre o puedo ser madre, pues no, sabes, hay mucha gente que será madre o será padre, pero no está cualificado. No todo el mundo puede tener un perro. Esto lo hablaba el otro día con una amiga que tienen un perro en adopción en casa. Y se lo querían quedar y que como que los requisitos que le ponían pues no podían cumplirlos. Y yo dije, joder, fíjate lo protegido que está un perro a nivel protectora, pero luego aquí puedes traer al mundo según, ¿sabes? Sí, claro, yo tengo una vagina y yo pues, oye, traigo niños porque sí.
claro, esto va a sonar muy atroz, pero claro, tampoco puedes hacer un estudio de no señora, usted no puede traer niños al mundo, o no señor, usted no puede engendrar niños, porque dirían, pero bueno, ¿qué clase de fascista es este tío o esta tía? Es verdad, pero hablando en plata, es que no todo el mundo, por tener unos órganos de femeninos o masculinos, puede traer un niño al mundo. No están capacitados mucha gente. Y no debería ser así. Pero, ¿quién lo impide? Sí, es algo imposible. Y aquí plantea unos dilemas morales que, vamos, como nos metamos en esto, tenemos que hacer 10 temporadas enteras de otro podcast, porque es un tema... Sería muy duro y yo he conocido casos realmente escalofriantes, que ahora no es el momento de contar, pero que dices, ¿qué va a pensar esa criatura cuando sepa cómo fue engendrada, dónde fue engendrada y no lo sé? Y que hay niños que nacen en ciertos ambientes y nacen con adicciones precisamente por esos ambientes de donde vienen y por lo que han hecho, lo que ha hecho sus padres cuando estaban gestando. Claro. Y también hay niños que nacen en un ambiente así y reciben muchísimo amor, que también los hay. Sí. Por eso digo que más que el ambiente en sí, pobre rico, ¿está usted capacitado? O capacitado a tener mismo que un perro, que un gato, ¿sabes? Pero bueno, volviendo al caso del asesino de Valdepeñas, son 5 años los que se guarda silencio, este monstruo sobre Rosana, mientras en el pueblo hay una paranoia constante, se revisan hasta 300 pozos en la zona sin éxito, pero ese crimen permanece sin resolver y él sigue viviendo con su familia en libertad hasta el año 2003, que es lo que comentábamos ya antes, cuando Yolanda Sáez, su pareja, eran tan evidentes que es condenado y enviado a la cárcel de Herrera de la Mancha, y en este momento Yolanda, ya liberada del miedo, revela ese secreto a que Gustavo fue el autor del crimen de los novios, aporta detalles clave y la localización exacta de la navaja utilizada en el 93, y esas pruebas de ADN confirman su implicación. Durante el interrogatorio, pues este señor confiesa el asesinato de ellos y el de Rosana Maroto, guía a la policía, a los GEO, a la Guardia Civil y a forenses al pozo donde arrojó el cadáver y, claro, después de tanto tiempo solo queda el esqueleto. Pero lo que avanzabas tú, ¿no? Que se resuelva este caso de esta manera. Tela marinera. Tela marinera. Ya nos da. Yo, supongo que si hay algún policía me va a odiar. Pero es que lo tengo que decir. Es que yo veo mucha actitud con el ciudadano de a pie, pero luego a la hora de tener que hacer una investigación con veo muchas agujerillos por ahí, ¿no? Como, no sé, que te quieren vender. Entonces yo creo que la publicidad es importante, es necesaria, pero que deberían ser personas un poquito más entregadas a la sociedad y dedicarse más también un poco a investigar las cosas con detenimiento, creo yo, pero bueno, igual me estoy metiendo en un... No, yo... Aquí ya sabes que yo no te corto. Es que no sé, me da esa sensación. Yo siempre que he tenido un problema que, bueno, tú lo sabes, te lo he contado, me he encontrado una actitud, no siempre, pero en la mayoría de los casos, austera, como muy por encima mío, como con una actitud fea, como si estuviera hablando con alguien que tuviera una importancia mucho más mayor que la mía. Sí, nos ha pasado. Con poca educación. Para luego esto, que les metan 3 goles con un triple crimen que si no llega a ser por una mujer maltratada no se resuelve. Pues sí, pues no sé. También al final son departamentos distintos, ¿no? Porque, pero sí que es cierto que hay... Yo noto, bueno, no me voy a meter yo aquí. Porque me meto yo, ¿sabes? Y ojo, que vuelvo a repetir que no todo es así, evidentemente, pero la mayoría es que parece que... Y ya sé que son departamentos de investigación y tal, no sé qué, y pum y pam, la policía científica y todo esto. Pero, no sé, creo que deberían ser un poquito más... me hace gracia porque el otro día estuvo por aquí un compañero de Madrid, que tú conoces, y, bueno, La Prohibida, y me dice, es que las series españolas de policía están todo el día así. ¿Qué pasa?
Dice, y luego ves una serie de policías americanas y están la madre tranquilos. Dice, pero ¿por qué resoplan y están todo el día de mala leche la policía española en las series? Y eso me pregunto yo. Digo, ¿es realmente así? Pues que han dicho, pues la policía está enfadada todo el día, porque luego yo me voy a la comisaría como me fui el otro día y me los veo ahí espachurrados, así. Mira, que quieres. Yo en abril de 2005 se realizan juicios por separado por el crimen de los novios y por el crimen de Rosana. Se le considera culpable con agravantes de alevosía y ensañamiento y recibe 103 años de prisión, que a mí esto de pequeño, cuando lo decían en la tele, siempre me parecía también una cosa como muy ridícula, ¿no? O sea, ¿por qué no ponerle cadena perpetua en vez de decir 78 años? Si hay 6 condenas de 70 años cada una. Bueno, son cosas que yo no entiendo, imagino que tienen su sentido. 33 años le caen por el asesinato de Ángel, 30 por el asesinato de Sara, que yo cuando lo he leído tampoco entendía por qué 3 años menos. En fin. 12 años por agresión sexual, 4 años por robo, 25 años por el asesinato de Rosana y 12 años por agresión sexual a Rosana. Además, una indemnización total de 1.260.000 euros a las víctimas y esa prohibición de volver a Valdepeñas o contactar con familiares de las víctimas. Esto se ha hablado muchas veces, esas condenas monetarias es que no se llegan a pagar en muchos casos. O sea, gente que no tiene recursos y no se llegan a pagar esos casos, entonces... Pero bueno, en fin, quitando eso que tal, ¿qué opinas tú de este final del caso, de las condenas? Hombre, es que a mí no me da paz, ¿me entiendes? No me da paz ninguna condena. Es que es tremendo, porque yo me pongo en la piel de esos familiares, del padre, de la chiquilla, no sé, de todos, y a mí no me provocaría paz. Ya sé que luego me dirían, bueno, pero el rencor hay que tratarlo, porque si no, se enquista y tal. Pero ya yo creo que si te matan a alguien muy querido y muy a ti, es mi punto de vista, ya no vas a estar bien nunca. Vas a estar mejor o peor, pero bien ya del todo creo que va a ser imposible. Entonces, a mí cualquier condena no me satisface. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo, la única condena que me daría placer, y creo que ni eso, sería que me dijeran, bueno, decide tú qué hacemos. Pues a lo mejor, eso sí, y la gente dirá, pues qué vengativo. Bueno, pues... Ya, pero que te pase a ti, o que le pase a tu hermana, o que le pase a tu madre, o que le pase... Es que ya te han destrozado la vida. Es que 1 millón de euros que no va a poder pagar, como tú bien dices, que son penas anecdóticas, porque ¿de dónde sacaste este pobre diablo 1 millón de euros? De ningún sitio. Entonces, ¿qué condena? Pues yo qué sé. No lo sé. No tengo ni idea, porque yo creo, y estoy en contra de la pena de muerte, pero creo que igual yo, si tengo una pistola y nadie la ha visto, igual le pego 2 tiros. Y la gente me va a decir, pues muy mal, porque no vas a aplacar tu ira. Bueno, pero yo se los pego, ¿sabes? Ya veremos si eso la aplaca o no la aplaca. Y sé que es muy políticamente incorrecto lo que estoy diciendo. No, pero no sé si fue... Sí, dime, perdón. No, que he vivido otra época en la que no había que estar tan al tanto de lo que se decía. Entonces me da un poquito igual si alguien dice, qué barbaridad. Bueno, pues yo es lo que... Yo he visto en un juicio sacar a una madre una pistola y llevarse por delante al asesino de su hija, y yo la cara de satisfacción de esa mujer, pues, que no es una cosa que no es una... La justicia no es una cosa que puedas... ¿Qué es la justicia? A empezar. ¿Quién impone justicia? Si la justicia no existe, la justicia es una invención nuestra. No hay justicia en el mundo per se, porque sí. Sí, exacto. Entonces, esto lo he pensado yo muchas veces, como a mí me hace mucha gracia la audacia del ser humano en creer que puede controlarlo todo, cuando no es así. Y el poner una justicia que muchas veces es más injusta que el propio crimen. ¿Pero qué justicia va a haber? La justicia no existe y hay que entender que a la justicia habría que cambiarle el nombre. Eso es para empezar, ¿sabes? Uh-huh. Porque yo puedo ser un asesino atroz, tener un maravilloso abogado y salir inocente, y tú ser inocente, tener un abogado de oficio y salir culpable. Sí. ¿Qué justicia es esa? No sé si fue, creo que es en el caso de Puerto Urraco, que uno de los padres de las niñas estuvo esperando con un cuchillo
y para intentar matarlos a la entrada del juzgado y le bloquearon, no pudo hacerlo. Como en el caso del Mataviejas, ¿no? Cuando este señor muere en la cárcel, le asesina el Zanahorio cuando se va a juicio por la muerte del Mataviejas, le aplaudían en la puerta del juzgado. Yo creo que hay una película, ves, que siempre que hago películas que muestran muy bien ese sentimiento que es El secreto de sus ojos. Sí, total, ¿no? total. Que yo creo que al final, pues bueno, no voy a hacer spoiler por si alguien no la ha visto, pero en película, por cierto, pero que al final dices, pues mira, de alguna manera se ha hecho justicia, porque la justicia a la que nosotros apelamos no existe, ¿sabes? No existe. Y además hay algo en esa película que es esa mirada última de Ricardo Darín al personaje del marido de ella, que para mí lo es todo, ¿no? O sea, no pudimos hacer justicia por ti, yo no voy a impedirte que la hagas tú. Y es que es todo. En fin, temas peliagudos, difíciles de tratar, muchos intereses por en medio, dinero, que al final, lo que digo yo siempre, yo creo que el matrimonio a quien más beneficia es a los abogados, ¿no? Sí. Que viven de eso. Y además, fíjate, hace poco leí un artículo que decía que una de las profesiones donde más psicópatas van a parar es en la abogacía. Sí. Y yo digo, vale, me cuadra, ¿sabes? Me cuadra, ¿no? También estaba la política por ahí, por supuesto. Pero los abogados eran de los primeritos, porque les otorga poder, necesitan cierto grado de insensibilidad, y es lo que los muy buenos abogados es lo que tienen. Al final les importa lo que seas culpable o inocente, lo que quieren es dinero y ganar el juicio para tener popularidad. Así que, en fin. La expresión pájaro pica pleitos, que es una expresión que a mí me hacía muchísima gracia de pequeño. Pájaro pica pleitos. Pero bueno, en fin, pues Pedro, finalizamos aquí el episodio, que yo, la verdad, voy a ser sincero con la audiencia, no sé si me gusta cómo he estado yo en este episodio, porque lo que comentaba al principio, me causa tantas cosas que siento que he ido como muy a trompicones, he intentado mantenerme en un discurso políticamente correcto, pero es que no puedo, en un caso como este no puedo. Y yo que no ayudo nada, porque yo ahí como que voy... Pero... Es que no puedo, me pasaba con el caso el último que hemos hecho, que fue para Mecenas. Tengo muchas ganas de que vuelva lo políticamente incorrecto y que se pueda decir todo tipo de cosas sin que... Es que yo veo la foto de Rosana, veo la foto de Eva Blanco y veo la foto de estos cabrones y me arde por dentro, me arde. Entonces, en fin, imagino que a muchos de nuestros oyentes les pasa lo mismo, así que espero que por lo menos en este podcast podáis dar rienda suelta a eso también, que sintáis que está bien generar este tipo de emociones, que no todo tiene por qué ser eso. Estamos hablando de un crimen y es lógico que nos despierte muchísimas cosas, así que... Sí, que al final nuestras opiniones no van a guiar el juicio ni la decisión de los jurados. Este tío está en la cárcel, así que poco más se puede decir de él. Con esto nos despedimos, Pedro. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y a toda la audiencia por escucharnos. Y nos escuchamos, ya sabéis, si tenéis ganas de más, en los episodios de Mecenas, cada semana uno nuevo. Y si no, pues la semana que viene, siempre a través de la niebla.